Muy buenas noches, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo amanecen? ¿O cómo va este día? Más que amanecer, ¿cómo van en este día que nos está regalando nuestro Dios? ¿Cómo va todo lo que Dios quiere que realicemos el día de hoy? Acordémonos siempre lo siguiente. Nuestro Dios nos invita a que todo lo que nosotros hagamos en el día, lo hagamos siempre con amor, a que todo lo que nosotros nos despertemos y tratemos de generar con nuestros sueños, los propósitos de vida, debe ser para poder interiorizar cosas bonitas y cosas hermosas de nuestro corazón y de todo lo que representa nuestra vida. Amigos y amigas de Jesús, le damos gracias a Dios por todo lo que ha permitido en este momento hasta el día de hoy en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por lo que está permitiendo en este preciso momento y por lo que va a permitir. Un saludo especial a todos los amigos y amigas de Jesús. Sé que en el mundo hay muchos amigos y amigas de Jesús como tal, pero a la fecha de hoy somos 1.350.000 amigos y amigas de Jesús que interactuamos con los mensajes que tratamos de ver con Dios en estos espacios de enseñanza y de aprendizaje de nuestro Dios como tal. También un saludo especial a nuestro amigo Jesús, porque qué bonito es aprender de nuestro Dios. Cuando uno le presta atención a Dios, y prestarle atención a Dios quiere decir ponerle a disposición nuestro corazón para transformarnos. Eso es prestarle atención a Dios, no para simplemente aprender cosas intelectuales de Dios, es para transformar nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar y poder comenzar entonces un cambio muy profundo en las cosas de nuestro Dios. Amigos y amigas de Jesús, démosle gracias a Dios por todo lo bonito. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Amigo Jesús, enséñame a no desviarme de tu camino y a evitar caer en tentación. Entonces, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Nuestro Dios tiene un camino con nosotros, tiene una voluntad con nosotros. Y muchas veces nosotros, por las diferentes circunstancias de la vida, por personas o por actitudes o porque nosotros comenzamos a alejarnos de los valores y principios de Dios, no logramos ver las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de nosotros no creemos en este momento de que Dios no es bueno y que Dios es amoroso porque nos las pasamos en problemados, nos las pasamos con, con cosas que no son de Dios? Y uno no se da cuenta muchas veces, uno cree que pelear es de Dios y resulta que pelear no es de Dios. Eso es coger el camino distinto de Dios. Uno cree que envidiar es normal porque, ¿cómo así? Yo puedo envidiar a las personas y eso no es normal para Dios. Y comenzamos a aceptar cosas que no son normales para Dios en nuestras vidas y la consecuencia de eso es que nos vamos desviando del camino. Una pelea, un conflicto, un odio que sea sistemático y se mantenga en el tiempo, daña vidas y daña propósitos de Dios en nuestras vidas. Y daña sobre todo la relación y la comunión que podemos tener con nuestro Dios, que es lo más importante. Y si no tenemos una comunión perfecta, en armonía, en amor con nuestro Dios, realmente no vamos a poder aprender cosas impactantes de Él y por lo tanto no vamos a poder transformar nuestro corazón. Entonces, por eso es importante el tema de hoy, que aprendamos de nuestro Dios a cómo no desviarnos del camino que Dios tiene estipulado para nosotros y cómo evitar caer en la tentación. Todos los días nosotros vamos a estar tentados para no seguir el camino que Dios quiere. Todos los días vamos a ser tentados para coger una rabia. Todos los días vamos a estar tentados para manipular. Todos los días vamos a estar tentados para controlar. Todos los días vamos a estar tentados para pelear, para el chisme, para la murmuración. Todos los días vamos a estar tentados para venganza. Todos los días vamos a estar tentados para el odio. Todo para envidiar. Todos los días vamos a estar tentados para ser víctimas.
todos los días vamos a estar tentados para fracasar y muchas personas se preguntarán ¿por qué mencionamos que ser víctima es no creer en Dios? Porque a Dios no le gustan las personas que son víctimas, porque para Dios no hay víctimas, para Dios hay decisiones que básicamente se tomaron mal y que uno tiene que ser consciente de salir de allí, pero en amor. No convertirse en víctima, porque convertirse en víctima quiere decir que uno no le va a prestar atención a Dios, porque va a tratar de controlarlo y manipularlo para que Dios haga la voluntad de uno o las personas hagan la voluntad de uno y no realmente tomar el camino de Dios. También es importante pensar de que esas tentaciones son reales. O sea, no son juegos. Yo sé que todos los días vamos a estar sometidos a circunstancias, a palabras de personas, a personas como tal, que van a tratar de hacernos coger o decidir o pensar o actitudes que nos van a sacar para poder resumir de quicio y poder no mostrar amor, sino mostrar un camino distinto de Dios. Y nos vamos alejando. Y por eso es que nuestro Dios dice que cuando le damos pie, así sea un día, a un enojo, una rabia, le damos pie a que el diablo entre en nuestras vidas y haga lo que sea para destruir vidas sistemáticamente. Entonces, por eso es que el tema es importante. Todos vamos a estar sometidos todos los días a tomar decisiones o de bendición o de vida, o de muerte y de maldición. Nosotros lo elegimos. Eso no es algo que Dios nos obligue o que nosotros seamos inocentes ante las decisiones que tenemos que tomar. Cada uno de nosotros sabe si está peleando o no está peleando y si lo convierte como un valor o un principio de la vida para uno. Cada uno de nosotros sabe si está envidiando o no está envidiando a otra persona y si lo convierte como un valor de vida. Cada uno de nosotros sabe si se siente fracasado o no y si lo está convirtiendo como un valor de vida. Cada uno de nosotros sabe si está teniendo venganza, odios, está mintiendo o engañando o realmente no lo está o no lo está haciendo. Pero eso no es algo que queda como que, ay, yo no sé, sin culpa yo engaño, sin culpa yo envidio, ay, no me di cuenta que estaba peleando. No, esas son cosas que uno decide y que no podemos sacarle la excusa a Dios de que somos inocentes ante esas cuestiones que realmente estamos manejando en nuestras vidas. Entonces, como dice el dicho, seamos serios con Dios porque a Dios nadie nos puede engañar y Él sabe cuando nosotros decidimos el camino que no es de Dios y cuando sí decidimos el camino que sí es de Dios, que es tratar de generar armonía, paz, alegría, gozo, misericordia, amor en todo lo que emprendemos en el día, en el día como tal. Entonces, amigos y amigas de Jesús, para poder apalancarnos en la palabra de Dios, acuérdense que todo lo de Dios tiene que estar apalancado en directamente en su enseñanza, directamente en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a ver un primer mensaje que lo encontramos en Génesis 3, del 3 al 5. Y este es el pasaje donde la serpiente hace que Eva coma del fruto del árbol prohibido por Dios. Y se titula, en una Biblia se titula como la desobediencia del hombre. Leámoslo porque aquí Dios nos enseña a cómo nosotros nos desviamos del camino de Dios. Esto es súper clave, porque donde nosotros aprendamos a cómo no desviarnos del camino que Dios quiere para nosotros, a cómo no desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros y a cómo no desviarnos del sueño que tiene para nosotros, mejor dicho, ganamos el cielo, porque ya sabemos para qué camino no debemos seguir y qué camino sí debemos seguir. Entonces vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios. Yo voy a leer una versión de la Reina Valera. Está en Génesis 3, del 3 al 5, y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno y para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hirieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y hombre y mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Amigos y amigas de Jesús, aquí comienza una enseñanza muy poderosa de nuestro Dios. Primero, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y nos creó a la humanidad, a nosotros, lo que Dios quería era que nosotros viviéramos en una relación de amistad, de amor, de conversación chévere, agradable, en paz en el paraíso, conversando con Él, como Él era, diciéndoles, Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y uno era contento y feliz, hablando con nuestro Dios. Ese era el objetivo de Dios, crear una relación muy bonita y pura con Él, y que el hombre mantuviera esa relación bonita con nuestro Dios. Ese era el objetivo de Dios. De un momento a otro se dañó todo. Y este es el origen donde se dañó todo. ¿Y por qué es el origen donde se dañó la relación con nuestro Dios? Por lo siguiente. Y aquí siempre es clave de cómo nosotros nos desviamos del camino de Dios. Porque acordémonos, el propósito de Dios era que nosotros viviéramos alegres, contentos, hablando con Él directamente, en el paraíso, disfrutando de las bondades de Dios, de la naturaleza, de todo lo que Él nos regalaba. Y ¡pum! Eso se dañó, nos desviamos del camino. Y uno dirá, pero eso lo hizo Eva y Adán. Pero resulta que aquí está uno de los mensajes que voy a profundizar más adelante. Lo que haga cada uno, olvídense de que solamente tiene repercusiones individuales. Ay, no, yo maltraté a otra persona. Ay, no, yo estoy peleando. Ay, no, yo me separé. Ay, no, yo estoy siendo injusto con un compañero de trabajo. Ay, yo envidié. Eso solamente afecta a las personas y a mí. Eso afecta a la sociedad entera. Lo que hizo Eva y Adán afectó a la humanidad entera, porque todo pecado o toda desobediencia a Dios tiene su consecuencia para toda la humanidad. Eso es algo que va como un dominó que se va destapando y dele. Así también son los temas con Dios. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado, porque no creamos que lo que hacemos nosotros solamente repercute en un círculo que es solamente personal. Es un círculo de lo que nos rodea. Inclusive cuando un hombre o un presidente, por decirlo así, decide invadir a otro pueblo, es más impactante, porque hace daño a muchas personas y hace daño al planeta entero, porque, mejor dicho, eso de generar guerra afecta a la sociedad entera, porque va creando otros valores y principios. Pero mire y detallemos, uno se preguntará, ¿ustedes creen que, y lo voy a decir así de sencillo, era una mujer que no amaba a Dios? ¿Era una mujer que era pura de corazón? Sí, sí lo era. Era una mujer que amaba a Dios. Era una mujer que era pura ante Dios. Era una mujer inteligente. Ella no era bruta. Era inteligente. Era una mujer inocente, es decir, que no tenía maldad. Era una mujer buena. Y uno se preguntará, ¿por qué se desvió del camino? Y dice aquí lo siguiente. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, y aquí viene en el versículo 2, y aquí viene la primera clave para desviarse del camino que Dios quiere para nosotros y del propósito que Dios quiere para nosotros, que es que nos amemos los unos a los otros, vivamos en paz y alegría y en gozo. Cuando Eva le respondió a la serpiente,
La serpiente en este caso representa al diablo, la maldad, el mal, el que pelea con Dios. Eso es lo que representa la serpiente. Y así Dios nos manda el primer mensaje. Cuando nosotros nos ponemos a hablar con el diablo, perdimos el año, nos desviamos del camino y ya no hay nada que hacer, porque el diablo es más astuto, dice la palabra de Dios en el primer versículo número 1. Pero la serpiente era astuta y es más astuto que cualquier hombre que está creado aquí en la humanidad. Y si nosotros nos ponemos a hablar con el diablo, estamos 100% asegurando de que nos estamos desviando del camino de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es hablar con el diablo? Hablar con el diablo es llenarse de valores y principios contrarios a Dios. Por ejemplo, si yo dejo que una pelea, una rabia, un enojo avance día tras día, perdí el año con Dios y me desvié del camino porque me puse a hablar con el diablo, porque el diablo es rabia, el diablo es enojo, el diablo es pelea y el diablo es conflicto. Y tengamos por seguro que si uno deja avanzar esa rabia, enojo, conflicto, chisme, murmuraciones, destruyó su vida y la vida de los demás y sobre todo cortó la relación que tiene con Dios porque el diablo se metió. Y uno deja de escuchar a Dios, pendiente de la rabia, pendiente de la pelea, pendiente del conflicto, pendiente del enojo. Es decir, se pone a escuchar al diablo. Y miren que ahí no Eva, vuelvo y repito, Eva amaba a Dios. Eva era inteligente, inocente, no conocía que era la maldad. Era pura de corazón. Y eso no tiene nada que ver de que nosotros con Dios tengamos cosas buenas con Dios. Lo que estamos diciendo es que donde uno le dé pie al diablo, nos desviamos del camino. Y darle pie al diablo, acabo de dar un ejemplo de rabia, enojo. Eso son peleas y conflictos. Eso es darle pie al diablo. Ponerse a hablar con la serpiente. Otros ejemplos es donde nosotros le demos pie a una envidia y todos los días comenzamos a envidiar al vecino, comenzamos a envidiar al compañero de trabajo, comenzamos a envidiar, no sé, al que le va bien, dejamos que la serpiente nos comenzara a hablar y nos dejamos de enfocar de nuestros propios sueños solamente por estar pendientes de los sueños de los demás y perdimos nuestro propósito de vida y nuestro camino. Si nosotros aceptamos engañar, es porque estamos aceptando al diablo en nuestras vidas y estamos hablando con la serpiente. Ningún engaño y ninguna mentira viene de Dios. Y cuando uno se pone a engañar y se pone a mentir es porque le está diciendo a Dios, Dios, yo no te quiero a ti, acepto al diablo. Así de sencillo. Y eso es una desviación del camino de Dios. Y el engaño y la mentira es tan mala, tan llena de maldad, que por lo general cuando la persona va a engañar y va a mentir, lo hace a escondida, porque le tiene vergüenza a Dios. Lo que no lo hacen escondida porque, mejor dicho, no le tienen ni vergüenza a Dios. Cuando tú decides meterte en una guerra, en una venganza, en placeres sexuales o placeres físicos exagerados, cuando tú decides, no sé, meterte en la cabeza de que eres un fracasado, un rechazado, cuando comienzas a manipular a las personas para que se sientan mal y con base en el que se sienta mal, tú poder comenzar a tomar control sobre la vida de las personas para que cambien sus decisiones, eso es comenzar a hablar con la serpiente y darle pie al diablo y desviamos nuestro propósito de vida. Y no son bobaditas. Donde nosotros hagamos esto sistemáticamente, convertimos los valores del diablo representados en lo que le acabo de decir: pelea, conflicto, enojo, engaño, mentira, manipulación, control, víctima, venganza, en nuestros valores y principios. Y eso es la vida normal de nosotros y se convierte en la vida normal día tras día.
porque el diablo es más astuto que nosotros y nos desvía del camino. Y el que se sienta, no, que yo controlo una rabia, no, que yo controlo un enojo, sí, eso lo controlo yo, porque se lo merece, pues mire lo que le pasó a Eva y Adán. Nadie puede controlar al diablo si uno decide darle pie a conversar con él. Y la invitación de Dios el día de hoy, no comencemos a hablar con el diablo porque nos desviamos. Comencemos a hablar con Dios para no desviarnos solamente. Ese es el primero. Segundo, dice el diablo. Entonces en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí está lo otro. El diablo le comenzó a mentir a Eva. Como ya Eva comenzó a hablar con el diablo, le comenzó a mentir, la comenzó a engañar. Y después dijo el diablo en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y lo que hizo el diablo fue manipular a Eva para que ella creyera que ese árbol era bueno y que desobedecer a Dios era bueno, era una buena decisión. Y aquí viene lo otro, que es muy poderoso. Cuando nosotros metemos la manipulación en nuestras vidas, ese es la principal arma del diablo, la manipulación. La serpiente comenzó a manipular a Eva para que tomara una decisión contraria a lo que Dios había decidido para el hombre. Dios decidió el amor, pero uno por dejarse manipular o por uno comenzar a manipular, está utilizando las armas del que pelea con Dios, que es lo que se conoce como el diablo. Entonces, ojo con la manipulación. Y hay muchos tipos de manipulación. Ser víctima es colocarse en una posición para manipular. Colocar trabas para relacionarse con Dios es un camino para comenzar a manipular. Por ejemplo, la relación con Dios es chévere, es directa, transparente, pura, directa. Y cuando, por ejemplo, colocan temas económicos o de rituales o de sacrificios o que hay que hacer algo para poder hablar con Dios y sentir su amor, nos están manipulando, así de sencillo. Eso no viene de Dios. Porque Dios sí dice, entréguenme a mí las cargas. ¿Cómo Dios va a colocarle cargas a uno para poder hablar con Él? Si el mismo amigo Jesús nos dice, entréguenme todas sus cargas y yo los llevaré. ¿Cómo Jesús va a decir, para que puedan hablar con Dios, les voy a colocar cargas? Hagan rituales, hagan sacrificios, deben dinero. Eso son cargas para las personas. Entonces, eso es dejarse engañar. Esa es la principal arma. Manipular. Entonces, ya por ejemplo, creemos que si no hacemos eso, Dios no va a ser bueno con nosotros. Que si no damos plata, Dios no es bueno con nosotros. Que si no hacemos un sacrificio, Dios no es bueno con nosotros. Y ya no lo creemos. Y lo convertimos en valores y principios. Cuando eso resulta que es el diablo manipulándonos. Así de sencillo. Entonces sabemos, ya llevamos dos cosas por las cuales el hombre se desvía de la relación con Dios, del propósito de Dios. El primero, ponerse a hablar con el diablo y es comenzar a convertir los valores y principios que van en contra de Dios y que pertenecen al mal y a la maldad, convertirlo como parte integral y sistemática de nuestras vidas. El segundo, comenzar a utilizar las armas que son contrarias a Dios y es comenzar a manipular. Eso va en contrario de Dios. Y por último, y ya sabemos, engañar, manipular es un engaño, es mentir para que las otras personas hagan algo.
Entonces, eso también es de lo segundo, engañar, hablar con el diablo, dejarse engañar y manipular, eso es comenzar a desviarse del camino. Y por último, conocerás al bien y el mal. Y aquí el diablo ya le infundió miedo a Adán y Eva. Porque cuando ya comieron del fruto del árbol prohibido, le llenó miedo. Y ahí entonces Dios, como un Dios justo, pues ya separó la relación con el hombre y ya el paraíso se embolató y ya el paraíso se perdió. Y nos creamos miedo, porque el que se enfrenta al mal y el que hace el mal como parte integral de su vida, no crean que no vive con él. Por ejemplo, el que roba tarde o temprano cae. La probabilidad de que, por ejemplo, un ladrón llegue a viejo son bajas. Por lo general lo capturan joven y desde pequeño comienza una vida desviada en todos los aspectos de vida. Pero eso es lo que Dios llama miedo. Y el miedo es la principal arma contraria a Dios. Cuando en nuestra vida el diablo logra crear miedo, nos bloquea. Nos bloquea para alcanzar sueños. Nos bloquea para alcanzar propósitos de vida. Nos comienza a generar escenarios catastróficos del futuro. Y sobre todo, nos bloquea para poder salir de los antivalores y de los antiprincipios de Dios. Y nos bloquea para que nosotros sigamos creyendo de que pelear, de que la murmuración, de que el chisme, de que engañar, de que la manipulación, de que el control, de que los placeres son realmente buenos para nuestras vidas y nos vuelve ciegos. Y por eso es que nos desviamos del camino de Dios. Amigos y amigas de Jesús, ya hemos visto los 4 pasos por los que Dios nos enseña cómo nos desviamos de nuestro propósito de vida. Sabemos que el propósito de vida en términos generales es que seamos amorosos y nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo nos desviamos de ese propósito? Hablando con las cosas contrarias de Dios. 1. Engañando. 2. Manipulando. 3. Y generando miedo en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Porque esas son las armas del que pelea con Dios. Entonces, no digamos que somos hijos de Dios si de manera sistemática hemos creado un conflicto y una pelea en nuestras vidas. Eso es algo que urgentemente hay que hablarlo con nuestro Dios para ver cómo Dios nos direcciona el camino de la vida, porque eso no va a terminar bien. Cuando comenzamos a envidiar, a sentirnos fracasados, a sentirnos que no tenemos futuro, desesperanzados, que no tenemos, que somos víctimas, que no sé qué, que los placeres, la venganza, ojo, hablemoslo de manera sistemática, hablemoslo con nuestro Dios, porque nos estamos desviando del camino. Cuando engañamos y manipulamos y generamos miedo y no amor, ojo, porque estamos generando valores y principios contrarios a Dios. Y hay otro mensaje de cómo nos desviamos del camino, aunque ya lo dije, es bueno repetirlo. Eva y Adán, es más, ninguno de los que estamos aquí y de los que están escuchando este mensaje de Dios conoció a Eva y Adán. Pero lo que hizo Eva y Adán, todavía vemos las consecuencias. Y es que hay maldad por donde quiera que caminamos. Porque eso fue lo que hicieron. Dios permitió que conociéramos el bien y el mal. Lo que hicieron personas que ni conocimos generó consecuencias para toda la humanidad. Y este es un mensaje que grabémonos en el corazón. No pensemos que algo que hagamos nosotros no va a tener consecuencias generacionales y para la humanidad entera. Eso es un naipe que se va cayendo y desmorona la sociedad entera.
Voy a dar un ejemplo. Si en el trabajo un jefe es injusto, así sea con un trabajador, no creamos de que va a generar un mal ambiente solamente entre el jefe y el trabajador con donde es injusto. Se genera un mal ambiente en todos los compañeros de trabajo. Se genera un mal ambiente inclusive en la empresa. Y si la empresa camina mal, se genera un ambiente malo en la sociedad. Y de un momento a otro resultamos de que lo común es pagar coimas para hacer proyectos y pagar para que nos den contratos. Y se vuelve generacional la maldad. Pero alguien tuvo que haberlo iniciado. No creamos que una separación o una pelea en familia solamente afecta a los involucrados. Eso afecta a nietos, sobrinos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo, porque las personas comienzan, mejor dicho, a sentirse estresadas hasta en el trabajo. Amistades, sociedad entera, mejor dicho, uno apoya violencia hasta, mejor dicho, hasta lo que aparece en todas las partes. Eso no es algo que solamente va a afectar a uno, afecta a generaciones, y Dios lo dice. Dios dice que hasta la cuarta generación, inclusive hay cosas que son más crueles. No pensemos que la manipulación o controlar personas o colocar restricciones, condicionamientos, requisitos, intereses, manejo de plata, política y dinero para ver a Dios afecta solamente a una persona. Ha afectado a la humanidad entera, y por eso es que muchas personas no conocemos de que lo más bueno y bonito que existe en el mundo es Dios, y que Dios es tan bonito que podemos hablar directamente con Él y crear una relación bonita y pura con Él, y muchos no lo creemos, y que no necesitamos ni de ningún espacio físico ni nada para poder hablar con nuestro Dios, y muchos no lo creemos. Y eso tuvo que haberlo iniciado alguien. Es más, Dios no inventó, Dios no inventó el dinero ni la política. Esos son inventos del hombre. Por lo tanto, si Dios no, esos son inventos del hombre, no lo necesita Dios para poder relacionarse con los hombres. Lo único que necesita Dios para poder relacionarse con nosotros es un corazón dispuesto a Él. Pero alguien inició con esa maldad y se regó por toda la humanidad. Algunos ya se la están pillando y saben que eso no viene de Dios, pero hay personas que no, si no es la mayoría. Pero alguien tuvo que haber iniciado con eso, con esa cosa contraria a Dios. Entonces no creamos de que eso solamente afecta a una personita. Afecta todo, es un naipe y un engranaje perfecto para Dios, y afecta a la sociedad entera. Por eso es que el mensaje de Dios dice: ojalá todos nos mostráramos amor, para que vea que lo que comenzamos a irradiar en la sociedad, porque así como lo malo se irradia para la sociedad, así también lo bueno, si lo comenzamos a hacer todos los días y nos amamos los unos a los otros, pues así se va a irradiar el amor de Dios en toda la sociedad. Y vuelvo y repito, era una relación de amor que debíamos tener con nuestro Dios solamente. No era más nada. ¿En qué momento dañamos esa relación? Cada uno tiene que decidir en qué momento de su vida le dio pie a la rabia, al enojo, a la pelea, al conflicto, a la envidia, a los placeres, al engaño, a la mentira, a la venganza, al fracaso, al rechazo, a la víctima. Cada uno tiene que decidir en qué parte de su vida lo hizo, pero no solamente decidirlo, sino comenzar a hablar con Dios para que Dios lo rescate a uno de ese camino desviado que las personas hemos tomado. Resaltemos con otros versículos esta enseñanza. En Juan 8:44 dice: ¿sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre Dios? Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y aquí Dios nos dice: no esperemos nada bueno de las cosas que son contrarias a Dios. No esperemos nada bueno de la rabia.
No esperemos nada bueno del enojo o de la mentira o de la envidia, porque esas son naturalezas de maldad y van a terminar mal. Mal es mal. No esperemos que vamos a tener una consecuencia mala, buena, si la seguimos manteniendo en nuestras vidas. En 2 Corintios 11:3 dice nuestro Dios: pero temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Miren lo que dice aquí en 2 Corintios 11:3 nuestro Dios: que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a nuestro amigo Jesús. Es que lo más sencillo es nuestro amigo Jesús. Yo no vi a nuestro amigo Jesús hablando estrambóticamente, ni con show, ni que venga, páseme plata, ven que reunámonos, ven no sé qué. Jesús no hizo eso. Jesús solamente nos enseñaba a cómo amar, a cómo tener actitudes, comportamientos, pensamientos de Dios, a enseñarnos lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios, y de manera sencilla. Y era muy prudente, tan prudente era Dios, que a veces le decía a la persona: mira, no le digan a las personas lo que yo estoy haciendo. No juzgaba, Jesús no juzgaba, pero el diablo nos ha engañado, como dice ahí en 2 Corintios 11:13, así la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ojalá nosotros no dañemos la relación con Dios por la astucia que tiene el diablo y permitamos cosas horribles en nuestras vidas, contrarias a Dios, y lo volvamos en valores y principios de nuestras vidas. Y nos levantemos en los días, ya no pensando en que los días son bonitos, llenos de amor, de bondad, y para manifestar amor a todo el mundo, sino que nos levantemos odiando, peleando, conflicto, mejor dicho, ya lo hemos repetido. Porque ahí estamos siendo engañados por el diablo. Porque el diablo es astuto, como dice el Dios. Amigos y amigas de Jesús, qué bonito es como Dios nos enseña cómo no desviarnos al camino. Y si creemos que es un juego, ya para finalizar, amigos y amigas de Jesús, esta enseñanza, miremos que no es un juego. Todos vamos a estar sometidos y tentados. Y para eso voy a leer rápidamente cómo el diablo tentó a Jesús. Por favor, vayamos buscando Mateo 4 del 1 al 11 para que veamos que si el diablo tentó a Jesús, que es Dios, ¿cómo no va a tentar a nosotros que no somos Dios y estamos tratando de manejar esta vida, mejor dicho, tratando de salir adelante con Dios? ¿Cómo no se va a meter con uno? Y ojo, el diablo es más inteligente que nosotros. Conoce más de la palabra de Dios que nosotros el diablo. Acuérdense que el diablo en su momento estuvo con Dios allá arriba, sino que después se rebeló. Conoce más directamente a Dios que nosotros. ¿Sabe quién es Dios? Entonces, no creamos que el diablo no se va a meter con nosotros y va a tratar de romper familias, va a tratar de crear divisiones, que no va a tratar de crear mal, de que no va a tratar de crear violencia, de que no va a tratar de que perdamos fe. No creamos que eso no va a suceder. Sí va a suceder, porque si lo hizo con Jesús, ¿cómo más con nosotros? Lo hizo con Eva, pero digamos que Adán y Eva eran humanos. Pero Jesús, que es Dios, lo trató de hacer con él y lo tentó. Por eso es importante saber cómo el diablo nos va a tentar a nosotros, para que seamos muy astutos en cómo manejar esas tentaciones que vamos a hacer. Y vamos a la segunda parte de la enseñanza de hoy. Voy a leerlo y vamos desmenuzando la palabra de Dios. Mateo 4 del 1 al 11. Jesús es tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos y amigas de Jesús, y aquí viene la primera parte, como el diablo nos comienza a tentar. Y ahora vamos a seguir, vamos a hacer como una historia.
Hasta ahí llegamos. Es la primera tentación que le hicieron a Jesús. Fue la siguiente. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Acuérdense que Jesús es el Dios humano, o sea, se ve así como nosotros, era humano, y tenía la misma sentimiento, el mismo sentir de nosotros, y si no comía, le daba hambre. Mira, Jesús tenía hambre en ese momento, mejor dicho, le colocaban un plato de comida. Si uno lleva aguantando sin comer 40 días, a uno le colocan un plato de comida, lo cojo porque ya yo quiero comer. Y eso era lo que le pasaba a Jesús. Tenía sed, tenía hambre. Y entonces viene el diablo y lo tienta diciéndole: ven, te voy a dar el pan para que esas piedras se conviertan en pan y así te puedas alimentar. Y aquí viene la primera manera como el diablo nos va a tentar. A Jesús lo tentó con pan, con dándole comida en una necesidad que tenía Jesús física. El amigo Jesús tenía hambre y el diablo le ofreció: ven aquí, come pan. Lo que nos quiere decir aquí Dios es que el diablo nos va a tentar con nuestras debilidades y con nuestros vacíos, para que no llenemos esas debilidades y vacíos con Dios, sino que la llenemos con cosas contrarias a Dios. Cada uno de nosotros tiene que analizar dónde tiene debilidades y dónde tiene vacíos y comenzar a permitir de que Dios llene esos vacíos y esas debilidades, porque donde no las llene con Dios, caímos en la tentación del diablo y se va a meter por ahí el camino desviado de nuestras vidas. La debilidad que tenía ahí Jesús, y no en el sentido de que Jesús es débil, era que tenía hambre. Entonces, cada uno de nosotros analice dónde es débil con Dios, dónde tiene vacíos con Dios, analícenlo. Particular, es una conversación privada con Dios. Analícelo de manera real y verdadera, porque por ahí, si uno no comienza a hablar con Dios de esos vacíos, de esas debilidades, se nos va a meter cosas contrarias a Dios para llenar esos vacíos, esas debilidades, y por ahí dañó el camino y caímos en la tentación. Esas son conversaciones privadas. Estos son temas generales, cada uno convérselo con Dios, pero mantenerse firme en la relación de amistad y de amor con nuestro amigo Jesús para evitar caer en la tentación con las debilidades. Sigamos. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí el diablo le está leyendo la Biblia. Y Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí viene la otra manera. Mira que el diablo comenzó a hablarle con palabra de Dios. Entonces no creamos de que todo lo que dice en la palabra de Dios no pueden utilizarla para manipular y controlar. El diablo le está diciendo: pero mira que escrito está: en las manos te llevarán los ángeles, no saque por tu pie de una piedra. Le dijo la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir? ¿En qué era bueno Jesús? Si Jesús es Dios, ¿cuál es la mayor fortaleza de Jesús? La palabra de Dios. Ese es su, mejor dicho, su super wow. Lo mejor es eso. Lo que mejor hace Dios es hablar de Él, de su propia palabra. Y aquí Dios nos está diciendo la otra manera como el diablo nos va a tentar para que nos desviemos del camino de Dios, y nos va a tentar con nuestras fortalezas. Y por ejemplo, si nosotros permitimos, voy a dar un ejemplo, que la fortaleza de negociar y hacer empresas, voy a dar un ejemplo, somos buenos generando empresas y negociando y generar éxito financiero porque somos muy buenos administradores, el diablo nos va a tentar para que nos metamos en negocios oscuros utilizando esa misma inteligencia y esa astucia, y de pronto esa habilidad que tenemos para negociar ya no nos dice: oiga, pero no la utilice para generar empresas, mejor métete en negocios ilícitos y ganas más plata. Y te va a tentar con tus fortalezas. Te voy a dar un ejemplo. Ustedes creen que,
Voy a dar un ejemplo. Que los ladrones son brutos, son inteligentes, muy inteligentes y tienen la habilidad de engañar o tienen habilidades, por decirlo así. No, esa no, engañar no es una habilidad, tienen habilidades. Lo que pasa es que la utilizan para el mal. El diablo ya lo tentó para hacer el mal. Esto generalicémoslo a muchos aspectos de nuestras vidas. Pero ¿de qué sirve hablar, ser buen orador, si lo que va a salir de nuestras bocas es algo que va a destruir o va a generar guerra, o va a generar divisiones, o va a echarle tiza a un conflicto, a una pelea? ¿De qué sirve? Entonces el diablo nos va a tentar con nuestras fortalezas. Y ya para terminar, la última tentación, y dice en el versículo 8 de Mateo 4: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorará y solo el evangelio servirá. Y el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Amigos y amigas de Jesús, y esta es la tercera forma como el diablo nos va a tentar. Ahí el diablo le ofreció a Jesús placeres, convertirlo en un rey lleno de joyas, de castillos, gobernar a poblaciones enteras, pero de manera política, militar, como lo establece actualmente el ordenamiento territorial. Le ofreció eso el diablo. Y aquí Dios lo que dice es, le ofreció placeres a Dios, el diablo, a Jesús. Le ofreció placeres. Y la otra manera como el diablo nos va a tentar es con nuestros placeres. Nosotros tenemos gustos, tenemos pasiones, tenemos emociones, cosas que, mejor dicho, nos las colocan al frente y uno quiere hacerlas. Y por ahí nos va a tentar el diablo. Voy a dar el ejemplo más común, pero esto generalicémoslo a todo nuestro aspecto de vida, porque lo que quiero que nos llevemos es que el diablo nos tienta por nuestros placeres. Pero voy a dar el ejemplo más común para que lo entendamos. A los hombres les gustan las mujeres. Y si uno le gustan las mujeres y comienza a conversar con el diablo, es decir, con una mujer ajena, que no es del matrimonio, por dar ejemplo, se está dejando tentar el diablo y se va a desviar del camino. Pero el diablo se mete con nuestros placeres. Ay, no sé, chévere, tener otra relación, otro tipo de cuestiones, mira, la malicia, esas cosas van motivando y va uno irradiando y dañando nuestro corazón por permitir controlarnos por nuestras emociones y los placeres. Entonces, amigos, y el camino más fácil para desviarse es ese. Pero miren que Jesús le respondió a todas esas tentaciones con palabras. Jesús le dijo: sí, pero escrito está. Sí, pero mira que Dios dijo que aquí los ángeles vinieron y le servían. Entonces Jesús le respondió con palabras de Dios. Entonces lo que nos dice Dios para poder superar las tentaciones que nos va a ofrecer el diablo, es llenando nuestro corazón de la palabra de Dios, para que tengamos herramientas para cuando surjan esas tentaciones nosotros sepamos cómo responder como Dios quiere. Y ya sabemos que cuando nosotros sintamos rabia, por ejemplo, la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, Dios nos dice: no nos vayamos por el camino de rabia, sino por el camino de amor. Defendámonos con la palabra de Dios, defendámonos con amor, defendámonos con misericordia, con paz, con bondad, con humildad, con perdón, con alegría, con gozo, con sabiduría. Eso es lo que tenemos que llenar nuestra vida para defendernos de las tentaciones de la vida como Dios quiere. Amigos y amigas de Jesús, esa era la enseñanza del día de hoy. Le agradecemos a Dios y le damos gracias que haya permitido tener esta maravillosa experiencia. Ojalá Dios haya llegado a nuestro corazón y las enseñanzas. Que mi Dios nos bendiga, nos proteja. Y bueno, gracias a todos. Y ya saben, no nos dejemos tentar del diablo. No hablemos con cosas contrarias a Dios.
No utilicemos el engaño, la manipulación y no nos dejemos llenar de miedo. Y sobre todo, tengamos precaución con nuestros vacíos y debilidades, con nuestros placeres y con nuestras fortalezas, porque por ahí podemos caer, pero hablemos constantemente con Dios, porque Dios está ahí para ayudarnos. Amigos y amigas de Jesús, que mi Dios nos bendiga y un feliz día y una feliz noche.